¿Cómo están, alumnos? Soy el profesor Guillermo Gutiérrez de Literatura y hoy día vamos a revisar los ejercicios de la semana 2 del ciclo 2017-2, el segundo ciclo de este año. Para comenzar, quiero tratar con ustedes el contexto del periodo ático, periodo de la literatura griega, donde surge la tragedia. A inicios del siglo V a.C., las ciudades-estado de Atenas y Esparta son las más importantes en el mundo griego. Atenas lidera a los griegos en las guerras médicas en las que derrotan a los persas. Esto genera el engrandecimiento de Atenas, que se convierte en la ciudad más importante de toda la Hélade. Es en este tiempo de apogeo en el que surge la tragedia griega. Sin embargo, no todo es felicidad y prosperidad. Hay un momento en el siglo V en que Esparta lidera el descontento de otras ciudades-estado y declara la guerra a Atenas. Estas guerras del Peloponeso van a significar el eclipse de Atenas y el decaimiento de su hegemonía. Al final del siglo V, Atenas ha sido derrotada por Esparta y acaba su momento de mayor esplendor. Pero en ese esplendor surge justamente, como mencioné hace un instante, la tragedia griega. El padre va a ser Esquilo y el máximo exponente Sófocles. Sófocles nace en el inicio de este apogeo y muere hacia el final del periodo de apogeo. Su vida es la vida que transcurre durante el momento de mayor importancia de Atenas. Tuvo una vida larga en la que escribió más de 120 tragedias, ganando los concursos casi siempre, o quedando en segundo lugar o ganando el primer puesto. Sin embargo, de estas 120 creaciones solamente han quedado en la actualidad 7 tragedias. Las 7 tragedias de Sófocles. Respecto a la obra de su maestro Esquilo, Sófocles responde a la madurez. Las obras que han quedado de él son pues Edipo Rey, Edipo en Colono, Electra, las Traquíneas, también tenemos Antígona, Filoctetes y Áyax. Esas son las 7 tragedias de Sófocles. Las más famosas son Antígona y Edipo Rey. Para el examen de admisión de la Universidad San Marcos nos piden dominar Edipo Rey, una tragedia que nos va a representar un episodio breve en el día más terrible en la vida de Edipo. Todo aquel que asistía al teatro a ver esta obra representada sabía la leyenda de Edipo y no tenía ningún inconveniente en comprender de qué se trataba, estaban contextualizados y se producía la catarsis de manera muy profunda, ya que el manejo que tenía Sófocles del lenguaje, la tensión, la sorpresa, son magistrales. En el caso de nosotros, los peruanos del siglo XXI, no tendríamos por qué dominar por cultura general, como es el caso de los griegos, la leyenda de Edipo para comprender esta obra si de buenas a primeras la viéramos en el teatro. Para nosotros sería un poco sorprendente lo que vamos a ver, pero para los griegos de la época no era tanto así. Por eso es muy importante dominar la leyenda de Edipo antes de leer o ver representada la obra Edipo Rey. Nosotros debemos dominarlo y una vez que lo entendamos, recién ver o leer la obra y entender. Allí hay un problema que mucha gente confunde la leyenda de Edipo con la obra de Edipo Rey y falla en el momento de responder las preguntas. Esto se debe a que no les han explicado bien o que han leído un resumen mal hecho o con errores adrede, a veces inclusive para confundirte, y eso no, pues, te perjudica a ti en tu postulación. Vamos a revisar, yo te voy a narrar brevemente la leyenda de Edipo. ¿Está bien? La leyenda de Edipo, para que sepas de qué trata su vida y así comprendas el argumento de Edipo Rey, que es una obra de teatro, una obra dramática. ¿Está bien? La leyenda de Edipo es parte de la cultura del mundo griego, parte de su folclore, de su religión de los griegos. Bien, Layo era el rey el príncipe heredero de Tebas, una ciudad-estado igual que Atenas, igual que Esparta. Este Layo va a ser desterrado por usurpadores. Se va desterrado a la ciudad de Esparta, cerca de allí de Tebas. En Esparta él corrompe a un joven, a un adolescente llamado Crisipo. Crisipo era un muchacho, un adolescente en formación, y Layo, como era un príncipe,
El papá de Crisipo, que es el rey de Esparta, lo nombra como su tutor y bueno, se enamoran mutuamente, un amor homosexual. Obviamente esto es un escándalo. El papá de Crisipo quiere castigar a Layo, Layo escapa, Crisipo se suicida y Layo es maldecido por el papá de Crisipo, el rey Pélope, el rey de Esparta. Lo maldice a Layo diciendo que si tiene hijos, algún día tendrá un hijo varón que lo va a matar y se va a casar con su esposa, o sea, con la mamá. El niño se va a matar a Layo y se va a casar con la esposa de Layo. Layo vuelve a Tebas, derrota a los usurpadores, se casa con Yocasta, una jovencita, y va a preguntar al oráculo si va a tener hijos. El oráculo le dice que su hijo lo va a matar y se va a casar con su mujer. Layo tiene miedo ante este vaticinio porque el oráculo siempre da la voluntad, el designio de los dioses, nunca se equivoca en los vaticinios. Así que está asustado, pero su señora ya estaba gestando, Yocasta está esperando un niño que va a nacer varón, y este varoncito va a ser destinado a morir. Pero el pastor encargado de matarlo, de dejarlo en el bosque para que las fieras lo devoren, finalmente no lo hace y le regala el niño al pastor de Corinto, una ciudad vecina. Este pastor de Corinto es sirviente de los reyes Pólibo y Mérope, los reyes de Corinto, y como los reyes eran tan buenos pero sin hijos, le regala el niño a estos reyes. El niño, el pequeño, tenía los pies traspasados por un garfio de cazador, como si fuera una pieza de caza. Le curan las heridas de los pies y le llaman Edipo, el de los pies hinchados. Este niño es criado por Pólibo y Mérope, que lo crían con todo el regalo y cariño que puede dar a un hijo. Nunca le dicen que es adoptado, y cuando es joven Edipo es querido y admirado en todo Corinto. Quieren los corintios que sea su rey con el tiempo. Un día un hombre ebrio en una reunión le dice que él es adoptado. Él va al oráculo a averiguar la verdad y el oráculo le dice que su padre va a morir en sus manos y que él se va a casar con su madre después de matar al papá. Edipo, asustado porque sabe que lo que dice el oráculo siempre se cumple, decide huir del oráculo, no en dirección a Corinto, porque él teme volverse loco, matar a Pólibo, casarse con Mérope. Él huye en dirección contraria, huye hacia Tebas. Él no lo sabe, pero está encontrándose con su destino. Se cruza con un anciano que iba llevado por 8 hombres, uno de ellos le falta respeto a Edipo, y Edipo está vestido como cualquier viajero, con una túnica sin ningún tipo de adorno, está con un bastón, no está con armas, lo van a subestimar a Edipo, ¿no? Piensan que es un cualquiera, lo rodean 8 hombres para matarlo por la ofensa que se ha querido pelear con el soldado que iba adelante anunciando a este anciano que pasaba. Edipo en su furia los sorprende y los mata con su bastón de viajero. Uno de ellos, de los 9 hombres, uno huye y queda el anciano solo y Edipo en su furia mata al anciano. Acaba de matar a Layo, o él no sabe que es su padre, llega a Tebas, se enfrenta a la Esfinge, que era una deidad maligna que atacaba a Tebas, y la vence, la derrota, la Esfinge se suicida luego de que va a resolver sus acertijos, y en recompensa por su gran hazaña, los tebanos lo nombran rey de Tebas, y para ello debe casarse con Yocasta, la reina viuda de Layo. Y así Edipo comienza a reinar en Tebas. Llega a tener 4 hijos con Yocasta. Tenemos a los hijos que son 2 varones, los mayores, Polínice y Eteocles, y 2 niñas que son Antígona e Ismene. Esos son los 4 hijos que tiene Edipo con Yocasta. Pasan los años y aparece una peste en Tebas. Los animales infértiles, los mares, los campos, las mujeres. No hay vida, no hay fertilidad. Así que se considera esto como un castigo divino. La gente en Tebas, los ciudadanos están tan preocupados que deciden ir a buscar a su héroe, al rey Edipo. Van todos, y ellos son el coro va delante del palacio de Tebas y lo invocan a Edipo. En el momento en que están invocando a Edipo, allí empieza la tragedia Edipo Rey. En la tragedia Edipo Rey, por lo tanto, no vamos a asistir a todas las hazañas y hechos previos a ese momento. Lo tenemos como fondo, lo tenemos como una explicación que conocemos, pero no va a ser representada en el teatro. En Edipo Rey solamente vemos la tarde en que Edipo conoce la verdad, es decir, la tarde en que se entera que él mató a su padre y se había casado con su madre
en el pasado. Él pensaba que hasta ese momento ese vaticinio nunca se iba a cumplir y ya se había cumplido. El argumento de la obra Edipo Rey trata entonces de ese momento, esa tarde terrible en que Edipo descubre la verdad. No trata el argumento de Edipo Rey toda la leyenda de Edipo, que tú ya conoces ahora y te va a servir para entender el argumento. Bien, vamos ahora a profundizar en el argumento de Edipo Rey, revisando las preguntas. También vamos a hablar sobre el origen, características, finalidad de la tragedia griega, revisando las preguntas de nuestra segunda semana de clases. Bien, vamos con la primera pregunta. Es sobre la tragedia griega. La palabra tragedia significa el que responde. El que responde viene de la palabra actor, no viene de la palabra tragedia. La palabra tragedia tiene otra etimología. Tragos y ode, es decir, oda o canto. Tragos significa macho cabrío. Esto se debe a que los integrantes del coro, los coreutas, iban marchando, iban bailando vestidos con pieles de macho cabrío para representar a los sátiros, que eran el cortejo elemental de Dionisios. Por ello es que se habla del canto de los machos cabríos, porque quieren representar al cortejo de sátiros que acompaña a Dionisios, el dios del vino, del jolgorio, la fiesta, que es el homenajeado en estas fiestas. Por lo tanto, tragedia no significa el que responde, sino actor significa el que responde. La tragedia surgió del ditirambo o canto a Apolo. Todo está muy bien, excepto que no es a Apolo, sino, como acabo de indicar, a Dionisios, el dios del vino y de la vid. Entonces, es un error también aquí. A partir de los coregas aparece el primer actor. El corega era el encargado de correr con los gastos de la representación. O sea, es un espectáculo que cuesta y hay hombres que voluntariamente aportaban dinero para la representación. Coreute es integrante del coro y corifeo es el solista que da pie al actor con el tiempo. Así que aquí debería ser el corifeo y no corega. Corega es el que paga, ¿no es cierto? Así que también es un error. El corifeo era el solista que respondía al coro, eso es correcto. Los cantos corales carecieron del elemento ritual, eso es falso. Ante todo, debes recordar que la tragedia era una misa, es decir, un acto sacramental, parte de la religión griega. Sófocles le da cierta espectacularidad a esta misa. Esquilo no, Esquilo, su maestro, era mucho más solemne. Se nota que es un momento litúrgico. Sófocles no. Sófocles es un personaje que le da una vistosidad a esta representación, pero no deja de ser religiosa. En un sitio de honor, sentado cerca del escenario, presidía la ceremonia el sacerdote de Dionisios. Entonces no debemos olvidar que hay un aspecto ritual en esta representación. Marcamos entonces la clave dedo. Bien, tenemos ahora una pregunta con espacios en blanco. Los integrantes del coro eran copartícipes de la suerte del y cantaban sus parlamentos, es decir, los integrantes del coro cantaban su parte, no era recitado como el actor. Estos coreutas entonces cantan en la parte que les toca, por eso son el coro. Aquí tenemos como clave entonces, a ver, los coregas, muy bien, integrantes del coro, bueno, corega no, acá sería coreutas, está mal la opción A. Los corifeos tampoco, porque son los solistas. Los machos cabríos, integrantes del coro, eran copartícipes del sátiro, no, el sátiro no. Los coreutas, muy bien, eran copartícipes de la suerte del espectador. No, eso está mal. Finalmente, los coreutas, muy bien, eran copartícipes de la suerte del héroe trágico. Eso está bien, es la E. Expliquemos. El héroe trágico es Edipo, por ejemplo. Cuando Edipo cae en desgracia, cuando Edipo al final descubre que él ha matado a su padre y se ha casado con su madre, todos los ciudadanos de Tebas, que son los coreutas, se lamentan, se quejan por su destino y sufren porque su héroe, su rey,
ha caído en una desgracia insondable. Entonces, ellos van a ser copartícipes de la suerte, van a sufrir también con él. Por eso hay una coparticipación de ellos respecto al destino del héroe trágico. Así que marcamos E. Vamos ahora con la pregunta 3. Aquí nos hablan sobre lo que opinaba Aristóteles de la tragedia. Recuerda que Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo, es decir, un tiempo después de Sófocles y la creación de la tragedia. Aristóteles fue el primero que teorizó respecto a la tragedia. Habló del origen de la tragedia, a qué género corresponde, y también sobre la finalidad de esta. Él habla de la catarsis como la finalidad. Al representar hechos luctuosos, terribles, atroces, el público debía sufrir una fuerte impresión. Esta impresión tan fuerte generaba una purificación de ellos. Esta purificación, mediante el terror, el miedo, la compasión, se denominaba la catarsis. Y esta catarsis era el efecto que se lograba, la finalidad de la tragedia en su sentido ritual, ¿no es cierto? Revisemos. Según Aristóteles, la catarsis, y esto lo dice en Poética, su libro sobre teoría literaria e historia literaria, la catarsis, purificación espiritual, era el objetivo de la representación trágica y esta se lograba a través de la escenificación de escenas violentas. Bueno, esto podría ser tu opción, pero las escenas violentas eran prohibidas en la tragedia griega, se evitaba las escenas violentas. Tú podrías argumentar lo contrario y decir, profesor, pero en Edipo Rey se suicida Yocasta, se ahorca, Edipo se saca los ojos, eso es violento, pero no se ve en escena, no se representa. Tú sabes qué ocurre porque otro personaje lo dice, ha ocurrido tal cosa en tal lugar, o ves a Edipo con los ojos con sangre, ¿no? Ya no tiene ojos, sino que las órbitas están ahí heridas, pero no ves el momento en que se hace la herida. Entonces, una cuestión ya de decoro de los griegos que no representaban escenas violentas. A ver, se lograba a través de las emociones de miedo y compasión. Eso sí, la imitación de la vida de héroes míticos, no, porque no toda la vida de los héroes míticos eran desgracias. La tragedia incide en el aspecto trágico de la existencia de ellos. Así que esto es incorrecto, inexacto para ser precisos. Las estrofas que entonaban los coreutas, no. La participación de las mujeres en escena, bueno, alguno podría decir, anulamos esta, pero alguno podría decir, profesor, pero sí aparecen mujeres en escena, Yocasta aparece en escena, por ejemplo, y en otras obras también hay mujeres. El problema es que no eran mujeres. En el teatro griego solamente los hombres podían actuar por una cuestión religiosa y machista en extremo. Entonces, si había que ver una Yocasta, era un hombre disfrazado de mujer. Entonces no había mujeres en escena, había personajes femeninos, que es otra cosa. El mismo Sófocles le gustaba mucho actuar de mujer, le salía bien. Bueno, sus gustos tendría, ¿no? Le salía muy bien y lo apreciaban como actor, pero de personajes femeninos. La clave entonces es B, con B de beso. Bien, vamos ahora con la pregunta número 4. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Sófocles cultivó la obra individual, sin embargo, su gran aporte a la tragedia griega fue incorporar la trilogía como criterio de composición. Eso es errado, la trilogía corresponde a Esquilo y más bien Sófocles la evitó en su creación. Aumentar los coreutas en la representación teatral. Él no aumentó coreutas, siempre usaban entre 12 a 10 como coreutas en las tragedias. Él más bien le quitó protagonismo, le quitó participación a los coreutas, al coro, así que tampoco. Profundizar en la personalidad de sus personajes. Esto es correcto, ya que Esquilo no había hecho esto. Sófocles se profundiza en la psicología, se profundiza en la humanidad de sus personajes. Vincular la mímesis con el ditirambo dionisíaco. Él no hace eso, desde sus orígenes tenía un vínculo. Recordemos que la mímesis es la representación. La mímesis es la imitación de la realidad. Para un griego, ver una obra de teatro es volver a representar lo que ya pasó antes. O sea, para ellos de verdad había existido Zeus, de verdad Odiseo, Ajax, Edipo de verdad existió en su concepto religioso. Así que mímesis es volver a representar lo que ya ocurrió antes.
Eso está desde un principio, no con Sófocles, sino desde el inicio de la tragedia, relacionado en la mímesis con el ditirambo dionisíaco. Desechar el uso de la máscara, no, él también usó máscaras, Sófocles, perfeccionó la técnica de la máscara más bien. La C es la clave. Bien, aquí en la 5 encontramos un fragmento con un diálogo de Creonte, el cuñado de Edipo. Voy a decir pues la respuesta del dios. Apolo ordena de un modo claro que expulsemos de esta tierra al miasma que en ella se está alimentando y que no aguantamos más un mal que es incurable. Se refiere Creonte a la peste, es decir, al origen de la peste que está sufriendo Tebas de la infertilidad por culpa de un gran culpable, el que mató a Layo. Edipo se va a proponer entonces identificar, castigar y desterrar a este culpable. Lo que no sabe es que él mismo se pone la soga al cuello, ya que él es el culpable, todavía no lo sabía, al final lo va a descubrir. Del fragmento citado de la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, ¿qué acción se desprende de esta escena? Encontramos, los ciudadanos de Atenas terminarán descubriendo al causante de sus males. Sí se descubre, pero no son los de Atenas, sino los de Tebas. El rey Edipo descubrirá que el causante de la peste de Tebas es Tiresias. No, en fin, Tiresias dice quién es y obviamente a Edipo no le agrada eso, porque Tiresias le insinúa que él mismo ha sido, que Edipo es el culpable, lo cual al final se comprueba. Al descubrirse al culpable, éste deberá ser sacrificado ante los dioses. No se sacrifica ante los dioses, lo expulsan, lo castigan y lo expulsan. Es lo que debe pasar y al final pasa con Edipo. El rey Edipo deberá investigar quién es ese gran culpable para expulsarlo. Eso es lo que ocurre luego de esta afirmación. Yocasta perdonará a Layo por haber sacrificado a su primogénito. Ya Layo está muerto, no tiene nada que ver un perdón de Yocasta a él en este momento. 5 entonces, dedo. Con respecto al argumento de Edipo Rey de Sófocles, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Edipo asesina a su padre, rey de Corinto, sin saber quién es. No, pues el padre que asesina sin saber quién es su padre real. El rey de Corinto es Pólibo, él es su padre adoptivo. El rey de Tebas, Layo, es aquel que mata sin saber quién era. Los dioses, con la ayuda de Apolo, alejan a Edipo de Tebas. Eso no ocurre. Edipo, al conocer la verdad, se arranca los ojos. Eso sí ocurre en la parte final. Al ver que se cumplió el vaticinio, Yocasta se ahorca en el escenario. No, lo hace fuera de escena, pero sí se ahorca. Al final, los tébanos se ven liberados de los males de la ciudad. Al final sí, Edipo funciona como un chivo expiatorio en este caso, ya que él es un inocente culpable, es culpable, pero lo hizo sin querer, sin saber, y al final la ciudad se libera a partir de su castigo. Marcamos entonces la C como la opción aquí. Recordemos que el tema principal de Edipo Rey es la imposibilidad humana en controlar el destino. Esto es el fatalismo, aspecto principal, piedra angular de la concepción religiosa griega. En la pregunta 7 vamos a revisar las palabras de Edipo hacia sus hijas. Bueno, si entendemos que Edipo les habla a sus hijas es por algo que le preocupa mucho, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuál de los crímenes está ausente? Vuestro padre mató a su padre, fecundó a la madre en la que él mismo había sido engendrado, y os tuvo a vosotras de la misma de la que él había nacido. Tales reproches lamentaréis, oh hijo de Meneceo, ya que solo tú has quedado como padre para éstas, pues nosotros, que las engendramos, hemos sucumbido los dos. No dejes que las que son de tu familia vaguen mendicantes sin esposos, ni las iguales con mis desgracias. Bien, lo que estamos identificando aquí es que Edipo, si bien está hablando sobre sus hijas, no se dirige a ellas, se está dirigiendo a Creonte, a su cuñado.
Meneceo es el padre de Creonte y Yocasta. Edipo le está encargando a Creonte que cuide a sus hijas. Edipo está en la parte final de la obra, Edipo rey, ciego y a punto de salir desterrado. Nombra a Creonte, su cuñado, como rey y le pide que cuide a sus hijas. Yocasta ya se suicidó, fuera de escena, se ha ahorcado, y Edipo pues está desconsolado y trata de que sus hijas tengan un futuro mejor, ¿no es cierto? Bueno, obviando el hecho de que son hermanas e hijas de Edipo al mismo tiempo, por la situación que hemos explicado. Con respecto al fragmento anterior, entonces, marque la alternativa correcta, se evidencia que Edipo ya descubrió la verdad. Eso es cierto. El crimen ausente alude al asesinato de Yocasta. En este caso, no se nota ahí. El crimen ausente no se refiere al asesinato, porque Yocasta se suicida, justamente. Muestra la caída de Edipo desde la posición más alta. Eso sí es verdad. Edipo ruega para que el destino inevitable termine en él, o sea, evitar que sigan las desgracias. Sí ruega, pero si leemos Antígona, nos enteramos, otra obra de Sófocles, nos enteramos de que las desgracias no acaban ahí, van a continuar en los hijos de Edipo las desgracias. La opción es la E. Vamos a terminar con la pregunta número 8, entonces. Con respecto a Edipo rey, complete correctamente el siguiente enunciado. En esta tragedia, la ceguera representa en tanto implica el cual consiste en la toma de conciencia del destino propio. Bien, recordemos que en el mundo griego la ceguera equivale a la sabiduría, ya que tú al dejar de ver el mundo exterior te puedes concentrar en la meditación, es decir, el aprendizaje, el perfeccionamiento del mundo interior. Ceguera, sabiduría. El gran símbolo de esto en la cultura griega es Tiresias, el famoso adivino ciego. Vamos a revisar con esa noción. Consumación del destino, la ceguera, y una sabiduría ignorada. No. Adquisición de la sabiduría, un conocimiento interior. Esa es la opción. Maldición del ayo, no. Ignorancia ante el futuro, podría ser. Designio del oráculo, no. Maldición del oráculo, limitarle el destino, no tendría que ver con esto. Obviamente es la opción B. 8, con B de beso. En este caso, Edipo se ha quedado ciego. Ya vio su destino cumplido, dice él, así que no le queda más por ver en la vida, se quita la luz de los ojos, se queda ciego y ahora buscará la sabiduría, el conocimiento interior. Así terminamos esta segunda semana, estudiantes. Yo los invito a participar en el foro que se puede crear en la página de Facebook también y hacer las consultas que requieran. Yo estaré gustoso de apoyarlos. Hasta luego y será para la siguiente clase una nueva oportunidad.